Hola, buenos días. Mis condiscípulos y Señor J. Yo soy señorita Melina Aguilar y Concha, pero me llama Mel. Soy soltera, soy de Ciudad de Atimonan. Nació de 21 de junio 1986. Tengo 37 años. Diploma con título licenciado en Educación Secundaria especializada en inglés en el Colegio Educativo Quezonano. Soy maestra. Trabajo en National Instituto de Bacalaureato Atimonan. Mucho gusto, usted.